Van a sus Biblias, por favor, allí. Vamos a escudriñar las Santas Escrituras. Vamos a dejar que el Espíritu Santo nos guíe, nos redarguya, nos haga convictos del pecado y tal vez la flojera que tenemos, y nos comience a hacer algo productivo en nuestro espíritu. Comience a hacer algo en nosotros que le sea agradable a Él, que sería en todo caso nuestra nueva vida en Él. Poderosísimo Dios, Señor, abre nuestro corazón, nuestra mente. Disponnos a tu palabra, Señor. Ayúdanos para que nosotros tengamos un corazón dispuesto a recibir el Espíritu Santo que nos haga discernir tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Voy a leer los 3 versículos. Es del capítulo 6 de Romanos. Dice: ¿qué pues diremos? Empieza con una pregunta. ¿Presentaremos en el pecado? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, dice Pablo, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Esos 3 versículos solamente. La verdad es de que me hice un esfuerzo para no poner tantas cosas. Esos 3 versículos están bien llegadores. Nos hablan de, digamos que del meollo que nos manda al infierno, que es el pecado. Y nos habla de por qué no tenemos que ya andar en ese pecado. La pregunta es una clase de conclusión de lo que hemos estado viendo antes, cuando en los versículos anteriores hablábamos que si porque somos pecadores Dios mostró su gracia y nos perdonó. Sí, muchos piensan, entonces para ver la gracia de Dios tenemos que ser pecadores. Y muchos decían, entonces, por eso la conclusión. Entonces, ¿qué es? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Sí, una clase de lógica del mundo. Sí, una persona que no entiende por qué murió Jesús. Jesús murió por nosotros como algo mecánico, ahora somos salvos. Hay que vivir como sea si Jesús murió por nosotros. Como si no toman en cuenta el amor de Dios y el sacrificio gigante que el Padre hizo al enviar a su único Hijo a morir por nosotros. Sí, que cambia todo cuando uno lo piensa. Cambia todo, cambia nuestra perspectiva de vida, cambia nuestra forma de pensar, cambia el valor que le damos a nuestra salvación ahora que somos libres en Cristo. Dice, porque si el pecado trajo la muerte y entonces la gracia de Dios nos da vida, dice aquí, entonces pequemos más. Mucha gente pensaría eso, y es el ejemplo que está dando, para tener más vida. Si el pecado nos trajo la muerte, ahora la gracia de Dios nos trae la vida, ¿qué diremos? Entonces pequemos más para tener más vida. Es lo que está diciendo acá. Ahora, ¿usted lo cree eso? Dios quiera y no. No tenemos que tentar a Dios, dice Jesús. Vamos a ver que la vida es mucha más gracia después que hayamos pecado mucho más. Esta pregunta es muy común entre los no cristianos. Ahora, permíteme explicarle a qué me refiero cuando digo los no cristianos. Un no cristiano es esto: no que no sepa quién es Jesús. Y voy a meter poquito en camisa de 11 varas. Voy a hablar poquito de qué es un no cristiano, de acuerdo a los que sí somos cristianos. Un creyente en Jesucristo, uno que sigue la verdad de Jesús que está plasmada en la Biblia, en la carta de amor que le mandó Dios a usted para demostrarle todo lo que lo ama, desde Génesis hasta Apocalipsis. Sí, la Biblia no es la historia de cómo comenzó el mundo, no es la historia de la geología, de la historia, digamos, cómo las piedras, cómo fue la evolución, no, nada de esto. La historia de la Biblia significa, aunque lo usan los científicos para descubrir ciudades que no conocían, para ver ríos en donde estaban, cuando Dios va relatando la historia de la redención del hombre, sí, del amor de Dios para con el hombre. ¿Cómo es que Dios quiere relacionarse con los hombres en toda la historia y hasta este momento? Esta es la Biblia, una carta de amor. Si no es un libro en donde podamos ver la historia, que también podemos usarla, pero la Biblia es una carta de amor para las personas que Él creó con tanto amor, y que entiendan un día cómo es que Dios trata a sus criaturas, para que les caiga el 20 del amor de Dios, y ahora, constreñidos en el amor de Cristo, dejen de pecar porque entienden el amor de Dios a través de toda la Biblia. El único tema de Dios en toda la Biblia es la relación de Dios con el hombre. Sí, y ¿cómo le diremos a esto para que no se haga tan feo?
las respuestas tontas del hombre en cuanto a este amor tan grande. De eso se trata la Biblia. ¿Por qué? Porque la culpa, digamos, del pueblo judío, del pueblo de Jacob y todos sus hijos, cuando entraron después de estar en Egipto por tanto tiempo, y después Moisés vino y le liberó, y hizo tantas cosas Dios increíbles, abrió el mar, sacó agua de una piedra, les dio el maná, sí, cosas que no son normales en cuanto a una persona humana. Si Dios hizo todo esto y los liberó de las manos de Faraón, los llevó por todo esto, y ellos, digamos que estaban tan envueltos en el poder de Dios y viendo tantas señales y tantos prodigios, y quién diría, no, estos deben de ser, vean lo que están viendo. Si por eso es que Jesús no nos da a nosotros, o no es la forma de salvación, las señales y prodigios, porque Él sabe que somos bien chiqueados, y entre más tenemos, más queremos y menos valoramos. Estas personas que pasaban en el desierto, sí, estaban completamente dependiendo absolutamente de Dios. ¿Y qué estaban haciendo? Traían imágenes de dioses egipcios abajo de sus delantares, o como se llame. Sí, porque todavía querían adorar a otra cosa que no fuera Dios. Y Dios no puede creerlo. Cuando Dios llevó a Moisés arriba al monte Sinaí para darle la carta de la ley, sí, cuando volvió ya tenían otro Dios diciendo que ese era Jehová. Sí, mucha gente ahora dice, tenemos estas, pero esto nomás representa a Dios. Sí, eso es lo que Dios no quiere. Dios no quiere que tengamos representaciones ni de otros, o sea, que tengamos otros dioses, ni representaciones de Él aquí en la tierra. Sí, Dios no le gusta que digamos, no, este es Jehová. Este es Jehová, y yo lo quiero, este es Jehová. Dios no quiere eso. Dios está en el cielo, y a través de la Biblia hemos visto que Dios no vive en una casa hecha por hombres, en un edificio hecho por hombres. Nosotros llenamos este lugar, sí, con la presencia de la iglesia de Dios que está en nuestro corazón. Cuando usted se va, este lugar se queda vacío, es un cuarto oscuro, frío, que no hay nada aquí. En ningún edificio. En donde sí habita, como dijimos el miércoles pasado, es en la casita de campaña, en donde es el templo del Espíritu Santo, que es usted, una casa de Dios movible para llevar el evangelio a personas que todavía no han creído, a los no cristianos. Usted es un cristiano, hijo de Dios, que tiene a Dios en usted, y que usted lleva a Dios donde quiera que usted va. Si usted cree que cuando viene a la iglesia usted se convierte en más santo que cuando está en su casa, usted está en un error. Viene aquí, se alimenta de la palabra, pero ahora va a su casa lleno de Dios y no deja a Dios en una silla ni colgado en un gancho. Usted lo trae con usted para todos lados. Es más, debe de ser más santo afuera de la iglesia que dentro de la iglesia. Amén. Déjenle digo lo que es uno que vamos a ver, me voy a meter un poquito en problemas, ya dije, pero está bien. Dice, que no sepa el no cristiano quién es Jesús, porque ese es un gran problema. Todos somos cristianos, tenemos el mismo Dios. Eso es lo que dice la gente. Órale. Quiero dar un beso a esta mosca. Dice, simplemente esa persona no lo conoce. Sí que sabe quién es Dios, pero no lo conoce como su Dios, y por lo mismo no puede ser salvado, no puede recibir la salvación. No puede recibir a su Salvador cuando conoce a Dios, pero no es suyo. Sí, ese es un no cristiano. Él conoce de Dios, sabe quién es. Un día leyó la Biblia, un día escuchó un versículo bíblico, un día vio la señal de Juan 3:16 en un juego de fútbol, sí, y ya piensa que es cristiano. Sí, trae una cruz que casi le arrastra en el pescuezo y en el suelo y dice, ¿qué no ves? Mira, soy cristiano. Cuando un cristiano es otra cosa. Vamos a ver qué es. Y si dice que Jesús, hay unos que dicen, Jesús sí es Dios, pero no anda viviendo según el evangelio, no anda viviendo en absoluta dependencia de Él, entonces yo no lo considero cristiano a esta persona. Así de sencillo. Una persona que no le ha entregado completamente su vida a Dios y que no depende completamente de Dios y de la palabra para ser dirigido en la vida, es una persona que no es un cristiano. No es un cristiano. Se puede decir lo que él quiera, pero no es un cristiano como los que nosotros conocemos. Sí, a nosotros, a usted le han llamado, cuando usted dice, yo soy cristiano. ¿De veras? ¿De qué clase de cristiano eres?
¿verdad? Y esa pregunta es como de dos filos. Porque usted puede decir sencillamente, soy un cristiano evangélico. Y ya todo el mundo dice, ok. Ni saben qué exactamente es un cristiano evangélico, pero usted ya se puso una marca, ¿verdad? Yo soy bautista, o yo soy pentecostal, o yo soy lo que sea. ¿Sí? Y eso la gente lo entiende. Está bien. Esa es su religión. Lo respeto. Pero ¿qué tal si usted no dice eso? Ni soy de Calvary Chapel, ni si usted dice, yo soy uno que obedece la palabra de Dios, cree que Jesús es Dios, ¿sí? Y le entregué mi vida a Él, yo me debo a Él, por eso soy cristiano. La otra gente dice, no, pero ¿qué eres? Sí, eso no le importa, no entienden eso. Sí, no, pero ¿qué tipo eres? ¿Qué tipo? Hay muchos que, ¿qué tipo eres? Soy el tipo que sigue a Cristo. Soy el tipo que obedece las Santas Escrituras porque esa es la palabra viva del Altísimo. Por eso soy cristiano. Vamos a ver. Porque la palabra cristiano significa uno como Cristo. Es un Cristo pequeño igual que el grande. Uno como Él. Como Él. Es decir, que Jesús es todo lo que tiene, todo lo que vive y todo lo que espera. A ver, usted es cristiano porque un cristiano así tiene que ser. Jesús es todo lo que tiene, todo lo que vive y todo lo que espera. Digamos que los no cristianos le dicen a ese que dice así, ese es un loco. Es un loco, es un fanático de Jesús. Si usted no es un fanático de Jesús, que todo lo que Jesús es lo que usted quiere, entonces usted no es un cristiano. Ahora, es un prospecto cristiano. No se me vaya a agüitar y decir, entonces ya para qué voy a la iglesia si no soy así, ya me voy. No diga eso, más bien tengan la mira, si ser un cristiano, si ya está viniendo a la iglesia. Si ya comenzó a venir a una iglesia cristiana en donde todos se dicen cristianos, no, nadie somos perfectos y la iglesia es un hospital. Es un hospital de personas que están queriendo sanar, que están queriendo ser como Cristo, que quieren un día llegar a la santidad. Dios no vino a morir por los santos porque no había ninguno, aún ahorita no hay ninguno que le quite a Dios, le arrebate el cielo a Dios. Sí, nosotros estamos en el camino a la santidad. Estamos siendo por Él guiados. Sí, es uno que obedece a la palabra de Dios y que cree en el que hace justo al pecador. O sea, somos pecadores justificados por la gracia de Dios, que es bueno con nosotros y que esa justificación no depende de mi santidad, pero depende de mi fe. ¿Se entendió eso o también confundidos? ¿Sí están bien confundidos? Okay. Han leído esas personas el Evangelio, pero no lo han recibido para ellos. Con esto me refiero a personas que han vivido pensando que se pueden ganar salvación con sus obras y con su esfuerzo, porque han tomado como verdad las enseñanzas de los hombres y han menospreciado las enseñanzas sencilla y clara de la palabra de Dios, que es la Biblia. Sí, hay muchas personas y muchos grupos religiosos, sí, que han pensado, han hecho una lista cómo alguien pudiera ser bien santo, cómo uno pudiera ser el ejemplo de santidad de los demás. Sí, y hacen una regla grande: tienes que tener un moño rojo, te tienes que poner unos zapatos de charol, tienes que peinarte de rayita en medio. Sí. Y si no lo haces, entonces tú no eres un buen cristiano y posiblemente vas a acabar en el infierno. Sí, porque la rayita aquí en medio significa lo bueno y lo malo. No sé qué digan. Pero tenemos que estar bien conscientes de lo que la Biblia dice es total, es absoluto. Dijimos el miércoles pasado, sí, lo que los hombres dicen hay que tomarlo en consideración, hay que tener mucho cuidado y hay que investigarlo, pero lo que diga Dios simplemente hay que obedecerlo. Entonces, no hay que obedecer ciegamente lo que digan los hombres, ni a Pablo. Pablo bendijo a las personas de Berea, del pueblo de Berea, porque no le creyeron nada de lo que él dijo. Investigaron lo que él había dicho y luego descubrieron las Escrituras que lo que él había dicho era la verdad. No era Pablo el verdadero, era la Escritura el verdadero. ¿Qué tiene que hacer usted cuando oiga personas que dicen que son profetas o apóstoles de la nueva era o lo que usted quiera y que le diga, tiene que hacer esto, yo tengo esta revelación, o Dios me dijo esto, ustedes tienen que hacerlo así, o yo, basado en la iglesia que es la santa, lo que sea, tienen que hacer esto y aquello? Si usted ya sabe lo que la Escritura dice, simplemente tiene que ir a la Escritura, escudriñar la Escritura en cuanto a lo que aquel dijo, ¿sí? Y decir, esto está bien o está mal. Usted tiene esa capacidad y tiene esa libertad y no se va a ir al infierno si obedece a Dios antes que a los hombres. Amén. Amén. Y creen que la Biblia no es toda la verdad, sino estas personas, y no hay más verdad
Dice, sino que hay más verdad aparte de la Biblia. Eso dicen estas personas que no son cristianos, que se dicen cristianos. Uno se pone en letrero, yo soy cristiano. Sí, pero no es la Biblia toda la verdad. Hay discernimiento. Sí, eso es lo que dice un engaño. Hay discernimiento. Yo tengo revelaciones. Hay una persona aquí, no quiero hablar más mucho de lo que ya tenía que decir ahorita, pero el otro día me mandaron, yo no creo, a la luna. Alguien dijo, no, es que ustedes no saben, nosotros tenemos un profeta en la iglesia. Le digo, wow, de veras, gloria a Dios, porque a lo que yo sé, todos los que poseen una Biblia son profetas. Lo dijo, no, tenemos un niño profeta. Dijo, y todo lo que el niño diga, todos lo hacemos. ¿Te imaginas lo que va a pasar con esta congregación? Que están creyendo en lo que un niño diga, un niño chiqueado que tenga la edad que sea. Como en vez de que los hombres grandes nosotros pongamos la dirección a nuestros hijos, ahora a un niño que no sabe nada, ¿sí? Y que tal vez lo esté usando el diablo, ahora todos tienen que hacer lo que es inconcebible para una persona que tiene el letrero aquí que dice cristiano. Y no se puede, es algo que no debe de ser. Es más, es algo que usted tiene que poner en su lista de duda. ¿Ok? ¿Está bien? Y dice acá, no hay verdad, dice que hay más verdad aparte de la Biblia, y se engañan a sí mismos y andan buscando la verdad escondida que está por todos lados. Andan buscando acertijos en la Biblia, andan buscando la numerología de la Biblia. El número 1 dice esto, el número 2 dice esto, el color dice esto. Si este versículo es non, si este es par, si este está al norte, si este está al sur. Si están metidos en cosas que no importan para nada. Sí, y dicen que son cristianos y ahora lo que quieren es, lo que el diablo quiere es confundirnos todos y empezar a tener como importante lo que no es importante. Lo que no es importante para nada. Si se fija usted, lo que diferencia a cada una de las denominaciones cristianas es algo que no importa para nada. Hablando de los cristianos, ni se diga de los no cristianos, pero de las denominaciones que se llaman cristianos, la diferencia es un punto de vista humano. Siempre. Y oyendo a falsos maestros creen tener otras opciones y posiblemente se alejan tanto que ahora se vuelven insensibles a la verdad. Tantas gentes que empiezan a obedecer doctrinas de hombres y a tal punto que la doctrina de Dios ya no tiene sentido porque usted ya le había creído a este que es muy santo, sí, pero lo que dice él tiene tanto sentido que lo que dice la Biblia como que ya no es tan importante. Ya se le perdió la importancia, es que no lo han entendido bien, o el que lo expuso no lo expuso con la verdad que este dice, y ahora la Biblia pasa a segundo término. Ahora usted cree en el hombre. Hay tanta secta que eso sucede, que tienen todavía el nombre de cristianos, y cuando han oído la verdad de la gracia de Dios, que es la única forma de ser justificados, es decir, que es solo a través de la fe que puede ser salvo, y esto es por la gracia de Dios, sin tener que ver absolutamente nada con nosotros, sino que es Dios amándonos. Estas personas ya no pueden recibirla, han quedado ciegos y sordos. Estas personas entonces conocen quién es Jesús, pero no son cristianos. Dos sectas, y ese es el problema conmigo, dos sectas que hay, conocidas por todos, que hablan de Jesús, y por lo que predican de Él, sí, por lo que predican de Él, no importa cuál sea su fraseología, si se entiende esa palabra, porque usan un idioma, que los cristianos usamos. Jesús es nuestro Salvador, eso dicen. El Hijo de Dios es nuestro Salvador. Esas frasecitas que tienen un diccionario completamente diferente a lo que se refiere con esas frases, no pueden ser cristianos. No tienen, por lo que ellos dicen, por su doctrina, no pueden tener acceso al Padre, y mucho menos al cielo, porque afirman que Jesús no es Dios. Ellos dicen, entre comillas, algo que nadie entiende: Jesús es el Hijo de Dios, pero no es Dios. Eso no se entiende. Cuando a Jesús lo mataron porque Él dijo ser el Hijo de Dios, y todos se rompían las ropas, se echaban blasfemia. Este se está diciendo Dios, es de sustancia divina. No puede haber el Hijo de Dios que no sea Dios. No puede ser eso. No hay, a nadie le cabía ninguna duda cuando mataron a Jesús. A nadie le cabía ninguna duda cuando mataron a Jesús de que Jesús se estaba diciendo a sí mismo Dios, y por eso lo mataron. El sumo sacerdote rasgó sus ropas y dijo: blasfemia, no tenemos que oír ningún testigo. Este dice que es Dios. Reo de muerte, dice la Biblia.
No hay ninguna duda. Ni una duda en las Santas Escrituras. La única razón que lo mataron fue esa. Afirman que Jesús no es Dios. Es lo que sea, pero no es Dios. Testigos de Jehová y los mormones. Esos dos grupos dicen Jesús no es Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es lo que sea, pero no es Dios. Y si Jesús no es Dios, de acuerdo a los enemigos de Cristo, si Jesús no es Dios, no puede perdonar los pecados. Solamente Dios perdona los pecados. Por eso es que Jesús estaba blasfemando cuando le dijo: toma tu camilla a este inválido y vete y tus pecados son perdonados. Dijo Jesús: ¿qué es más fácil que le diga tus pecados son perdonados o toma tu camilla y vete para tu casa? Y dijeron: no, es más fácil que le digas tus pecados son perdonados porque nadie ve. Pero a ver, dile, toma tu camilla y vete a un inválido de por vida, uno que no podía moverse para nada. Y Jesús le dijo: agarra tu camilla, tu petate, sí, y levántate, agárralo aquí y vete para tu casa y tus pecados son perdonados. Diciendo Jesús: yo soy Dios. No nomás no nada más en esa vez. A mismo Pilato le dijo en su cara: sí, ¿qué van a hacer todos cuando yo venga de las nubes a ser un sacerdote? En Juan 10:30 Jesús dijo: yo y el Padre uno somos. Sí, la Biblia está llena de Cristo siendo Dios, por eso lo mataron, punto y aparte. Dice: por las mismas caminos andan los musulmanes y todas las religiones que no honran al Hijo como al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre. Así dice la Biblia en Juan 5:23. Los católicos le reconocen como a Dios, pero sus líderes ciegos no enseñan la verdad del Evangelio. Y también tienen como doctrina el esfuerzo a santidad y buenas obras, para que en el juicio final, si la doctrina católica, que sí reconocen a Jesús como Dios, no lo respetan como Dios, ni hacen caso de lo que Jesús hizo en la cruz. Ellos dicen: oh, yo tengo que buscar la santidad, y cuando yo sea bien santo, entonces Dios me va a reconocer mi santidad, me va a hacer santo, me va a poner en un pilar, sí, y ahora yo puedo entrar al cielo, porque mis obras de santidad, porque mis buenas obras van a impresionar a Dios, y ahora Dios me tiene que dar el cielo en el último día. Ningún católico tiene en su mente el ser salvo ahorita. Ellos dicen, si usted le pregunta a un católico: y usted sabe que tiene familiares cristianos, tiene familiares católicos, a más no poder, pregúntale uno: ¿tú puedes ir al cielo o no? ¿Qué tienes que hacer para ir al cielo? ¿O me tengo que portar bien? ¿Tengo que no ser envidioso? Sí, son sus obras, es la manera que van a impresionar a Dios, y un día van a compadecer enfrente de Dios en el juicio final, dicen ellos, y luego Dios va a decidir: ¿qué hiciste? Hiciste esto y esto y esto. Bueno, aquí está la balanza, hiciste más cosas buenas que malas. Órale, entra al cielo. Error. Si Dios los califique entre lo bueno y lo malo que hicieron, y de acuerdo a esto los mande al infierno, o les diga: oh, se han ganado la salvación. Esto es absolutamente falso. Esto no es bíblico, esto no está en la Biblia. Son doctrinas de hombres. Doctrinas de hombres que quieren poder aquí en la tierra, de las iglesias de los hombres. Hermanitos, disculpen que me emocioné en este tema y hasta mencioné algunas religiones que siguen falsas doctrinas de hombres, pero hay veces que tenemos que recordarlo, porque nosotros estamos expuestos al mundo. No, déjenme les digo una cosa: no tenemos que usar estas cosas que son la verdad para opacar, sí, la fe de los demás. Tenemos que saber estas cosas para saber cómo buscar una forma, una estrategia para que usted tenga un versículo, 2 versículos bíblicos que compartirles en todo el amor que usted tenga, sí, y dejar allí las cosas, porque su boca, sí, puede ser que lo que haga es la opinión contraria a lo que ellos saben. ¿Y qué va a hacer? Nada. Si su opinión no cuenta para nada en una persona que no tiene la verdad. Pero si usted le dice la verdad, Dios dijo en su palabra en Isaías 55: mi palabra nunca se devuelve, nunca regresa vacía. Como la lluvia baja y hasta que produce un fruto, entonces devuelve, hasta que germina algo, hasta que produce algo. Si Dios dice esto, entonces usted tiene que buscar, en vez de buscar no querer a las personas que no conocen la verdad con todo su corazón y con todo conocimiento de lo que dice la Escritura, sea amable, compártales un versículo bíblico, busque en qué pueden tener conexión con ellos para que noten. Jesús dijo: a los míos los van a conocer porque se amen unos a otros. Entonces usted no puede ser reconocido con una persona que odia o que siempre está buscando una discusión con los que no tienen a Jesús o con los que no tienen la verdad que usted sabe que la Biblia dice. Eso no es, digamos, nuestra actitud en cuanto a una persona que no es cristiana. Una persona que no es cristiana necesita de usted. Dice la Biblia en 1 Corintios 5:9:
Dice allí que si nosotros nos fuera necesario alejarnos de todos los pecadores, entonces ¿por qué Dios no mandó una nave especial? No dijo así, pero dice, tendríamos que ser sacados de este mundo. Si lo que pasaría si fuera así dice, tuviéramos que ser enviados de este mundo para afuera cuando usted sepa la verdad. Pero dice allí, usted es luz. Jesús dijo, ustedes son la sal del mundo. Tienen que ir a iluminar en medio de un lugar en donde está oscuro. ¿Para qué vas a agarrar una lámpara que tiene la verdad y la vas a esconder abajo de una mesa? ¿Se entiende eso? Si usted tiene la verdad, tiene que compartirla con todo el amor que usted pueda, porque usted es luz. El día que usted comparta la verdad con un corazón así feo, entonces usted se vuelve en oscuridad y no está iluminando a nadie. ¿Sí? Pero hay veces que tenemos que recordarlo, simplemente para tener conciencia de esos problemas y poder ser más efectivos cuando con la verdad de la Biblia por delante y con mansedumbre, paciencia y con amor genuino les pongamos el evangelio de Jesús a estas personas que como nosotros un día no captábamos la verdad. Estamos tan metidos y tan comidos por las doctrinas de los hombres que cuando oímos la verdad, como dije hace ratito, pensamos que es una locura, no es como me lo dijeron mis abuelitos, no es como yo lo había escuchado, y ahora decimos, no, lo que yo sabía, aunque sea mentira, yo me quedo con eso. Yo no quiero escuchar nada nuevo porque no es nada nuevo, sin nada de lo que dice la Biblia, porque si nosotros vemos los versículos bíblicos, los que son de problema, y los investigamos, van a acabar, Dios va a acabar por revelarnos la verdad. Sí, porque hay personas que tienen muchas dudas en cuanto a unos cuantos versículos. Sí, la cosa es de que no los dejes entonces allí. Es Dios hablando, hay más que escudriñar, búscalo tú para que puedas exponerlo. Ahora, si tú no tienes la capacidad de hablar con alguien que tiene un gran problema, entonces mejor dile que venga un estudio de Biblia o dale un versículo 2, pero no te pongas a alegar, porque Dios dice que no tenemos que levantar alegatas, no tenemos que tener discusiones en vano de opiniones de hombres que no nos van a llevar a ningún lado. Es la Biblia, es Dios. Dale versículos y córrele a tu casa. Sí, en mucho amor. Es entonces esta pregunta, que hagas un punto. A ver, es entonces esta pregunta, que hasta un punto es genuina de las personas estas, en personas que no han estado expuestas a la palabra de Dios. Es genuina esta pregunta, que no toma en cuenta. Dice, a un Dios de amor, que no ha escuchado la palabra de Dios, que no toma en cuenta tu obra, sino tu fe. Entonces, está bien si pecamos. Muchos dicen cuando oyen la doctrina de la gracia, está bien si pecamos todo lo que queramos para que Dios manifieste su gracia. Sí, es una pregunta genuina cuando la gracia de Dios no ha sido, o cuando esas personas no han sido expuestas a la gracia de Dios. La gracia de Dios no busca tus obras, la gracia de Dios es su amor por ti, punto. Sí, no está buscando tu santidad, no está buscando tu entrega, no está buscando tus buenas obras, no está buscando nada de ti, sino que está buscando tu fe. Estás creyendo en el Dios que perdona los pecados. Ahora, estas personas dicen, si no tengo la gracia y apenas la conocí, ¿qué significa esto? Que yo voy a pecar y pecar y pecar. Yo puse acá, en otras palabras, démosle vuelo a la hilacha, que al cabo Dios es muy bueno y ya me ha perdonado mis pecados. Eso dice, y si Dios ya me salvó por su gracia, entonces ¿qué beneficio tiene que yo siga viviendo en santidad cuando Dios, sin tener en cuenta mi pecado, me perdonó? Es una pregunta genuina, sí, una pregunta que es digna de una persona que no conoce la gracia. Si Dios me salvó por gracia, ¿qué tiene que peque entonces? ¿Ok? Dicen eso. Vamos a ver, hermanotes de mi corazón. Esto es muy importante. Al momento que recibes a Jesús y por su sacrificio obtienes el perdón, al arrepentirte de tus pecados, entonces, mucha atención, Dios no está buscando tus pecados pasados, de los cuales ya te has arrepentido, si es que te has arrepentido. ¿Okay? Dios no puede perdonar, no quiero meter ya en otra bronca, pero el pecado en contra del Espíritu Santo, sí, el que es imperdonable, es el no reconocer a Jesús como el que perdona los pecados. Si el Espíritu Santo no te revela que es Jesús Dios y que es el único que perdona los pecados, si tú no crees que Él es Dios y perdona los pecados, entonces dice en Hebreos 10:31, desde el 25, dice que si desprecias la única forma de salvación que tenemos, que se ha presentado a los hombres, entonces ya no tienes lucha. Si desprecias el que podía haberte perdonado por gracia, que es el Hijo de Dios, entonces ya no tienes perdón. No hay perdón. Ese es el pecado imperdonable. El que no se arrepiente enfrente de quien te puede perdonar.
del único que te puede perdonar. Acaba diciendo en Hebreos 10:31, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Si no has sido perdonado, redimido por el único que puede redimirte de los pecados, que es 100% Dios, 100% hombre, el único mediador entre Dios y los hombres, si no te has arrepentido en frente de Él, cuando lo veas, horrenda cosa será. Dice la Biblia. Dios ni siquiera está interesado en saber por qué cometiste esos pecados o por qué te tardaste tanto para recibirlo. Dios no está preguntando eso ni te va a intrigar. ¿Por qué no habías venido a mí? ¿Por qué no te habías arrepentido antes? ¿Por qué no habías escuchado la verdad? Olvídate de eso. El día que la escuches, siéntete libre. Dice, si el Hijo os liberare, serán completamente libres. El que sabe, dice, Él sabe que solo un pecado, Dios sabe que solo un pecado te aparta de Él para siempre. Y Jesús murió por ¿cuántos pecados? Por todos. Por todos los pecados. Una persona que sabe que Jesús murió en la cruz, siendo Él, teniendo la potestad por sobre todo en el cielo y en la tierra, como dijo Él mismo. Y Él dice, todo está consumado. Cuando estaba colgado en la cruz, entonces todo está consumado. Su obra redentora fue consumada. Tú eres santo, eres puro, eres digno, eres hijo del Altísimo. Vamos a ver. Jesús murió en aquel día por todos. Del momento de tu arrepentimiento en adelante, Dios espera de ti una actitud diferente. Miren, vengan a las Escrituras. Vemos cómo lo ve, vamos a ver cómo lo dice, cómo lo ve Pablo. Y aprendamos de esto. Mucho. La gente tiene más opiniones de cómo vivir en santidad después de recibir la salvación, y esto puede ser muy peligroso porque aún podemos entender como pecado algo que no es pecado, o tomar muy a la ligera algo que a Dios lo hiere. Y como el pecado lastima tanto a Dios, nos es de suma importancia saber qué es pecado y qué no es pecado. Pero los hombres dicen, si los hombres dicen que sí es pecado algo, pero no es pecado, ¿qué tenemos que hacer para saber qué es el pecado? Tenemos que ver lo que dice Dios que es pecado, y no oír a los hombres que dicen esto es pecado y esto no es pecado, y esto sí es pecado y esto no es pecado, y luego ya decir, oh, eso debe de ser. Tenemos que escudriñar qué le gusta a Dios y qué no le gusta a Dios. Si no, ¿cómo vamos a agradarle? Un cristiano tiene responsabilidad, obligación, si quiere ser cristiano, de saber qué es pecado y en qué puede agradar a Dios, para hacer el agradarlo y para dejar de hacer lo que le hiere. Colosenses 2, del 8 al 9 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos, que significa principios del mundo, y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Qué significará que en Jesucristo existe toda la plenitud de la deidad? La deidad es Dios, es la divinidad, es lo único divino que existe. Y en Jesucristo es toda la divinidad. Las Santas Escrituras nos dicen cómo vivir después de haber recibido el perdón. Y no es seguir pecando sin considerar a Dios. Sí, cuando usted ha recibido el perdón de los pecados, el próximo paso es no seguir pecando. No tiene sentido, no entendió nada. Si usted ha recibido el perdón de los pecados porque se arrepintió de ellos, y esto es por gracia, porque creyó en Jesucristo, ¿cómo es posible que alguien pueda pensar, entonces yo puedo seguir pecando si Dios me perdona de todos modos? Esa no es una actitud de uno que ha entendido el perdón de los pecados. Tómelo personal. Eso. Y esto que voy a decir. 1 Timoteo 1, del 6 al 15 dice, y de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley. Sí, esto es lo que pasa, y esa es una prueba que es bien clásica. Una persona que habla mucho, una persona que dice que tiene elocuencia, pero que no tiene la palabra de Dios por encima de su elocuencia. Sí, usted piense esto y medítelo. Si yo traigo mi mensaje y lo apoyo con la Biblia, yo estoy ayudando a Dios. Pero si yo uso la Biblia o traigo la Biblia y con mis palabras, con la característica que Dios me dio, quiero explicar lo que dice la Biblia, entonces lo que está pasando acá es que yo no uso a Dios, Dios me usa a mí. ¿Sí? ¿Se fijan que hay una gran diferencia? Usted tiene que buscar en una iglesia quién está predicando, si es el hombre avalado por Dios o si es Dios que está usando a este titerito que él quiere. Busque eso en todo lo que usted haga.
En todo no puede ser diferente. Una persona que vive de acuerdo a la Biblia, vive su vida de acuerdo a la Biblia. Una persona que vive de acuerdo a Él, apoyando y diciendo, no, lo que yo digo es verdad, porque si te fijas en una palabra, tal versículo dice lo que yo digo. ¿Se fijan en esto? Es un mentiroso esta persona que quiere usar a Dios para decir su voluntad. Desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena, y si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino si para qué fue dada la ley, aún la gracia, aún lo que Jesús dice que encierra toda la ley y los profetas, que significa el amor. ¿Para qué fue? ¿A quién fue dado esto? Dice acá, sino para los transgresores, para los desobedientes, para los impíos, para los pecadores, para los irreverentes, para los profanos, para los parricidas y para los matricidas. Sí, para los que matan a sus familias y matan a su mamá. Para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos, para los perjuros y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Dios le dio la ley que nos enseñe qué es el pecado, y ahora, hundidos en culpa, vayamos a Cristo y le digamos, Señor, no me escapo de todas las cosas que dijiste, estoy en esa lista, por favor, redime mis pecados, necesito que me perdones. Según el glorioso evangelio de Dios bendito que a mí me ha sido encomendado, dijo Pablo, ahí cabemos todos. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia por lo que hice por ignorancia en incredulidad. Si por eso ya estoy arrepentido, porque todo lo que yo hice, y yo digo así y lo grito porque esa es la verdad, todo lo que yo hice anteriormente lo hice por ignorancia e incredulidad. Por eso andaba en caminos que no eran de Dios. Si ahora conozco la verdad y ando todavía en esos caminos, ¿qué creen que va a pasar conmigo, por amor de Dios? Si usted ya oyó la verdad y no le importa la verdad y quiere seguir subido arriba de su mentira, no tengo ni qué decirlo, va a un rumbo fellísimo. Pero si hoy escuchó la verdad y ahora se le sube a la verdad y anda según la verdad, entonces va al cielo. Es un cristiano que está en la lucha que Dios quiere que usted ande. Dice, pero la gracia de nuestro Señor, dice todavía en el versículo 14 de primera de Timoteo, dije, del 6 al 15, por la gracia, dice en el 14, por la gracia de nuestro Señor fue más abundante, pues la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, dice Pablo, yo soy el primero. Si nadie nos escapamos de ser pecadores, nadie nos escapamos de ser culpables, pero tenemos la gracia de Dios, que fue manifestada en Cristo. Conocemos al Padre porque conocemos a Cristo. Eso dijo Jesús. Tanto tiempo he estado con ustedes y no me conoces, Felipe. Tenemos la gracia de Dios porque conocemos al que toda la deidad está en Él, toda la autoridad de Dios. Preciosos de mi corazón, Pablo dice que el ser pecador no es algo que te quita la oportunidad de tener a Cristo en tu vida, porque es exactamente a estas personas pecadores a los cuales Jesús vino a buscar. Pablo dijo de esos, yo soy el primero, uno de los pecadores, el más grande pecador, un redimido después de ser tan vil, dice Pablo, y ahora por su amor y su gracia y por su santidad tenemos acceso al trono de Dios. Nada de nosotros, es su gracia. Nosotros solamente tenemos que recibir por fe lo que Él ya nos dio. La gracia tampoco es una obra. Perdón, la fe no es una obra suya. La fe es una respuesta ante la gracia de Dios, ante el amor de Dios manifiesto en Cristo Jesús, que murió por usted sin tener el culpa de nada. Pablo también, pues ya tenemos acceso a su trono como Pablo tuvo, también nosotros tenemos. Esto para decir, el Hijo de Dios todavía, el Hijo de Dios con usted todavía peca, pero ahora es hijo y no pecador sin esperanza. Hablaré esto muy directo. ¿Tú crees que la gracia de Dios, si tú crees que la gracia de Dios no es suficiente motivo para vivir vida santa? Es decir, ¿necesitas un látigo detrás de ti como la ley para que vivas en santidad? Hijos de Dios son ustedes. El amor de Cristo
nos constriñe, dice Pablo, nos atrapa, nos exige, me impulsa a santidad. El amor de Dios, no la regla del hombre. El amor de Dios me constriñe, me abraza, me exige santidad. El amor de Dios, cuando yo lo encuentro, el amor de Dios, digamos que me convence Dios. No tengo otra cosa que hacer. Él no lo hace por ningún motivo de beneficio para Él. Él me ama. ¿Cómo voy a despreciar el amor de Dios y ahora voy a vivir pecando contra Él cuando fue su amor el que me perdonó los pecados, de los cuales me apartaban de Él? Y, dice aquí, amén, amén, amén. De aquí para atrás, en Romanos hemos conocido la salvación por la justificación. Es lo que hemos visto desde aquí en capítulo 1, 2, 3, 4 y 5 de Romanos. La salvación a través de la justificación por creer en Jesús. El resto del capítulo, en el que estamos, encontramos 4 razones del por qué un salvo no debe seguir pecando. Si todavía no le cae el 20, ¿por qué usted fue salvo por gracia, pero no es necesario que siga pecando para conocer la gracia? Sino que si ya recibió la gracia, entonces hay 4 formas, que dice el versículo 6, capítulo 6, por cual usted ya no tiene que pecar. Vamos a ver, para que tenga sentido, para que no peque porque yo dije. Sí, para que no peque porque el amor de Dios lo constriñe. Usted ya pasó a otro nivel. Es un perdonado hijo de Dios, renacido con una nueva perspectiva en la vida. El primero dice, apúntala si tienes lápiz y si no, grábalos en tu corazón. Del capítulo 1 al 11 dice, no puedes pecar porque estás unido a Cristo y en Él no hay pecado. Esa es una, para empezar. ¿Por qué no pecas? Porque eres uno con Cristo. Tan sencillo como eso. 2, del 12 al 14, porque el dominio del pecado ha sido quebrantado por la gracia. El pecado ya no te domina. La gracia de Dios es quien te domina. Ahora vives en la gracia, ya no eres esclavo del pecado. ¿Entiendes eso? ¿Cómo puedes seguir ahora siendo dominado del pecado cuando es exactamente el pecado que quebrantó Jesús en la cruz? Ya no puedes seguir pecando porque la gracia domina tu vida. Del 15 al 19, tu mayor es Dios y no volverás a ser gobernado por el pecado. Ahora tienes un mayor. Tienes un mayor. Antes era el pecado, era el mundo, era las concupiscencias que son los deseos de la carne de este mundo. Estabas dominado por eso, ahora ya no. Ahora tienes un mayor que eso, es Dios. La cuarta razón, del 20 al 23. Antes estabas muerto y ahora vives. Antes estabas muerto. El pecado te mataba, ahora vives en la gracia de Dios. Tómalo personal otra vez. Esto es individual, no es de congregación, ¿ok? No es porque estás en esta iglesia, tienes que aprender esto. Esto es algo que tú tienes que decidir, discernir y aplicar en tu vida personalmente. Versículo 2. Te voy a hablar algo el 1. En ninguna manera, dice Pablo. Porque los que hemos muerto al pecado, sí, o sea, en ninguna manera significa vamos a seguir perseverando en el pecado para conocer la gracia. En ninguna manera. Bien cortante, dice Pablo. Vamos a seguir pecando para que la gracia abunde. En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? En ninguna manera. Es la expresión más enérgica en el griego para repudiar una afirmación que implica sensación de indignación. Si de ninguna manera, eso es algo que me aflige. De ninguna manera voy a hacer eso ante un comentario afirmativo de algo que tú sabes que es falso. En ninguna manera vas a seguir pecando. Entonces, no hay una razón lógica para que una persona que ha vuelto a nacer crea que para experimentar la gracia de Dios necesita seguir pecando. Eso es absurdo, de ninguna manera puede ser normal. En Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahora, ¿qué te parece la siguiente frase? Hemos muerto al pecado. Esto no es referencia a la lucha, fíjate muy bien esto, ya vamos a terminar. Pero pon atención acá. ¿Qué te parece esto? Hemos muerto al pecado, dice en el versículo 2. Hemos muerto al pecado. Eso no es referencia a la lucha diaria y constante contra el pecado. Si tú luchas constantemente, ya no quiero ser pecador, ya no voy a echar mentiras, ya no voy a robar, ya no voy a maldecir, ya no voy a dejarme influenciar por la música del mundo o por lo que tú quieras. Ya no, esa es tu lucha. Pero eso no significa estoy muerto al pecado. Sino que es una declaración, que esa declaración ya tomó lugar cuando recibimos a Cristo como Salvador. Ese día que tú recibiste a Jesús como tu Salvador, ese día moriste al pecado.
Ese día el pecado murió para ti. La autoridad del pecado ya no es en tu vida. El pecado murió para ti. Todavía andas en la vida y andas pecando, pero ya no te domina el pecado porque tienes a Jesús, quien dio vida. Antes no había alternativa. Llegó Jesús con su gracia y te abrió la puerta de la vida. Y ahora, como hijo de Dios que cree en Cristo como su Salvador, ahora vive en la vida aunque peque. Es bien precioso de entender esto. Es inminente que un cristiano sepa que una persona que ya tiene a Jesús en su corazón tiene vida. Aunque esté pecando, aunque caiga, tiene vida porque sabe que lastimó a su Salvador y va a él y le pide perdón. ¿Y qué creen? Jesús es fiel y justo para perdonarte de toda maldad. Amén. Para todos tus pecados y librarte de toda maldad. Hemos muerto al pecado. Ahora, hermanitos, si alguien aquí dice, pero todavía somos pecadores, sí, pero no como los que tienen que pagar por su pecado. ¿Entendió eso? Grábeselo. Somos pecadores, sí, pero no somos pecadores como los que tienen que pagar por su pecado. Nuestro juicio ya sucedió en la cruz y no fuimos nosotros los crucificados. Por eso nos debemos a Jesús. Tu amor nos constriñe, oh Señor. Gracias. Jesús lo ve así. No solo es Él nuestro sustituto, sino que es quien nos representa. O sea, como si usted y yo hubiéramos muerto con Él en la cruz. De acuerdo a Jesús, en nosotros ya no hay culpa. No tenemos pecado. Dios nos ve así, sin pecado. Atención, por favor. Esto no quiere decir que somos sin mancha, ni pecado. Pero sí que cuando Dios nos ve, nos identifica con Jesús, que no tiene mancha ni pecado. Si no lo entendió así de simple vista, revíselo otra vez. Usted sin Jesús todavía es un pecador que merece el infierno, pero con Cristo, cuando Dios lo ve a usted, no lo castiga por lo que usted y yo somos, sino porque ve a su Hijo ahí, quien ya murió por el pecado, recibió la descarga de ira de Dios contra el pecado. Quien satisfizo, así se dice, quien satisfizo la ira de Dios contra nuestro pecado, y entonces hemos muerto. Entonces es allí, porque tenemos a Jesús, que hemos muerto al pecado, junto con nuestro Señor Jesucristo. Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan, y esta es la clave, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Morimos a la carne, pues. Si yo morí a mi carne, morí con Cristo, porque el pecado ya no tiene potestad sobre mí. Ahora vive Cristo en mí. Gloria a Dios. En el 3, y acabamos, dice en el versículo 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Vamos a ver, bautizados significa inmersos, sumergidos o metidos. Tenemos una relación profunda con Jesús. Aquí ser bautizado es una similitud, no en hecho literal. Obviamente que el bautismo de agua representa lo mismo. No estamos inventando algo nuevo. Esto es, hemos sido sumergidos en Jesús y somos semejantes a Él en su muerte. Recordemos que su muerte no habla de la separación definitiva de la vida antigua del pecado. Morir con Cristo es exactamente eso, la realidad de un cambio radical de tu estilo de vida. Eso es lo que significa morir en Cristo. Tu vida tiene que cambiar radicalmente, ahora le perteneces a Él. No puedo vivir la vida que en mí ha muerto. Usted ya no puede vivir en la vida que usted dice a la cual ya murió. Por eso ya no tiene por qué pecar, porque usted vive en Cristo cuando ha resucitado. Como morí con Jesús en la cruz, ya no puedo vivir en el pecado. En el relato del Nuevo Testamento no existe la idea de ser un cristiano no bautizado. Sí, es que morimos con Jesús representando la muerte de Jesús, que es la sumersión. El sumergerte al agua significa morir con Cristo. Es lo que representa el bautismo. La razón es que el bautismo grita, publica, explica tu nuevo nacimiento. Si lo que quiero decir, lo que estoy diciendo es que en la Biblia no se habla de un solo hecho de cristianos que no hayan sido bautizados. Porque el bautismo es digamos que lo que representa tu muerte al pecado y tu resurrección con Jesús. Entonces, hoy en día se ha perdido un poquito digamos que el rumbo que tiene el ser cristiano.
Tampoco tenemos que exigirlo o con obligación, porque como no es para salvación el bautismo, pero el bautismo es un paso a seguir cuando una persona ha recibido a Jesús, porque tiene que tener un cambio de vida, pues. Murió con Jesús al pecado. Después de identificarse con Cristo en su muerte, el bautismo no es requisito para salvación, pero uno que no entiende eso, que debe morir a su vieja vida, resucita y resucitar con Cristo en la nueva vida por su naturaleza. Su identidad como cristiano es dudosa. Si usted es cristiano, pero si no ha entendido que tiene que morir el pecado, entonces ¿cómo puede vivir sin pecado? ¿Cómo puede vivir ahora si no ha entendido que su nueva vida amerita estar restringida a pecar porque Jesús murió por sus pecados? Usted murió al pecado y no ha entendido eso cuando se bautiza. Digo, si no está bautizado, no ha entendido tal cosa y por eso no puede vivir la vida nueva. Colosenses 2:12, y es el último versículo: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Ser bautizados, sumergidos con Cristo en su muerte, nos lleva definitivamente a su resurrección. Si usted ha sido muerto con Jesús en la cruz, tenga por seguro que usted va a resucitar también con Cristo a su vida nueva y eterna. Con Él usted es semejante a Él. Sea honesto. Ya sé que están desesperados, ya están yendo con sus niños y todo, pero piense esto y medite en esta pregunta. Hágasela a usted mismo. Piense, cierre sus ojitos ahorita y piense esta pregunta que le voy a decir. Si usted murió con Jesús en la cruz, si la muerte de Jesús lo identifica a usted como cristiano, y usted ha resucitado con Jesús al resurgir del agua, al tener una nueva vida, nueva, dígase esta pregunta: ¿cómo viviremos aún en el pecado? ¿Cuál es la razón que usted vivirá todavía en el pecado si usted ha vuelto a nacer? Piense esto y lléveselo a su casa. Dios santo, gracias, Señor, por este tiempo de estudio. Señor, gracias por tu misericordia. Gracias, Dios, por manifestar tu poder en nuestras vidas. Señor, ahora ayúdanos. Ya sabemos la información, ya oímos la verdad. Ahora ayúdanos, Dios, para pasarla, para que sea provechosa, para que toda esta vitamina que viene dentro de tu palabra fluya en nuestras venas, en nuestro espíritu, en nuestro corazón, se junte con nuestra mente, Señor, y entonces ahora tenga sentido y vivamos una vida de acuerdo a como tú quieres, vivamos una santidad de acuerdo a lo que tú quieres, experimentemos caridad y amor por los demás, haciendo utensilios tuyos, cuando tu palabra sea manifiesta a los oídos de los que necesitan oírla, cuando nuestra actitud también sea dócil y amorosa. Bendito Padre, ayúdanos para no ser renegados cuando hablemos con alguien que quiera alegar con nosotros. Ayúdanos, Dios, para ser amorosos, para ser compasivos y nomás decir lo que tú tengas planeado que digamos y callarnos cuando tú tengas planeado que nos callemos. Ayúdanos, Señor, para tener paz en las dos partes, en las dos situaciones. En ti nosotros confiamos. Nuestra vida tiene sentido contigo. Señor, nuestra vida está escondida en Cristo y es en Cristo que vivimos. Bendito Dios, gracias por ser tan dulce. Padre amoroso, te ruego que así como estamos metidos dentro del Santo Espíritu de Dios, estamos metidos dentro de Cristo, el Hijo de Dios, estamos metidos en el Padre, Señor, así como tú, Dios Santo, has venido a nosotros y estás con nosotros cada día y así hasta el fin del mundo y así hasta la eternidad contigo, en la plenitud de gozo que tú nos tienes preparada. Señor, ayúdanos entonces para vivir en esta semana de acuerdo a ti, para compartir esto que hemos aprendido con otros. Ayúdanos a meditarlo nosotros mismos, Señor, y a saber que somos privilegiados al oír el Evangelio y ser en ti santos, dignos. Bendito Padre, te ruego que nos des salud en tu voluntad, que sea tu voluntad, Señor, que seamos sanos en nuestros cuerpos. Ayúdanos, Dios, para que hagamos bien nuestro trabajo y entonces porque lo hagamos bien, porque seamos obedientes a ti, porque somos cristianos, hijos de Dios, hagamos nuestro trabajo mejor que los demás. Más bien, lleguemos a mejor tiempo, seamos más productivos, Señor, y entonces progresemos, porque tú estás con nosotros. Guíanos, Dios. Ayúdanos para que la gracia tuya, tu paz, sea expuesta en nuestro corazón cada día, cada mañana, y te glorifiquemos y te alabemos y te agradezcamos durante los días de esta semana. Señor, llévanos contigo. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Aleluya.